Estamos aquí en el segundo módulo. Vamos a hablar un poco sobre el ABC de las tarjetas de crédito, su funcionamiento, estructura, características, entre muchas otras cosas. Lo primero que debemos conocer de todo esto es por qué inventaron las tarjetas de crédito. Pregúntate, ¿cuál es la función que se busca? Las tarjetas de crédito tienen unos 70 años aproximadamente desde que se concibieron y hasta el día de hoy han cambiado muchísimo. Pero la razón principal es, primero, mejorar el acceso al crédito reduciendo los costos. En lugar de que por cada compra o crédito tengas que acudir al banco a realizar un trámite, hoy solamente tienes que realizar el trámite de solicitud de la tarjeta de crédito y puedes realizar un dinamismo constante. Además de eso, permite aumentar las ventas, sobre todo en locales físicos, al ofrecer también no solo los pagos en corriente, sino también en diferidos y de esta forma darle más opciones a tus clientes, pero tú también como comercio recibiendo la cantidad total, obviamente con ciertas comisiones que le permiten generar ingresos al banco y de esta forma tener mayor rentabilidad. Asimismo, a través de los planes de recompensa se permite fidelizar a los clientes de los bancos para tener una mejor disposición y una mejor imagen bancaria. ¿Dónde se originaron? El verdadero concepto de tarjeta de crédito como lo conocemos hoy en día se origina hace 70 años, pero el concepto de crédito, de préstamo, no es nuevo en nuestra civilización. De hecho, hace más de 2000 años antes de Cristo ya se conocían ciertos aspectos y uno de los más similares que nosotros encontramos en el crédito eran estas tablillas cuneiformes disponibles en la región de Mesopotamia, que fue una de las cunas de la civilización, en donde aquí te registraban si es que tú solicitabas en préstamo ganado, trigo, cosechas, entre otras cosas, y que devolvías íntegras, es decir, devolvías completas, no existía un interés. Ya estas tablitas de arcilla con escritura cuneiforme se transformaban en una forma de llevar los registros y también de presentar ese acceso al crédito. De esta forma también avanzamos hacia otros aspectos de la civilización. Cuando en Grecia y en Roma encontramos ya los contratos en los cuales se definía un tiempo, un plazo, un interés. La civilización romana, sobre todo, es una muy similar a la nuestra en términos administrativos y económicos, donde ya existían las deudas, existían también estos contratos y existían los intereses que se debían devolver. En este caso todavía no existían los bancos como instituciones. Existían, por supuesto, algunos prestamistas o simplemente tú acudías ante una autoridad para que registre la deuda que estabas contrayendo, que tú estabas prestando hacia otra persona. Y si incumplías el pago de esta deuda, pues había consecuencias considerables, desde la esclavitud hasta entrar a las arenas de gladiadores o simplemente perder todos los derechos romanos que existían. Pero realmente todavía no llegábamos hasta el siglo XIX a lo que nosotros conocemos del crédito de la forma en la que lo vemos hoy. Y nosotros para esto tenemos que entender un contexto de la gran revolución industrial en la cual los obreros llegaban desde el campo, se abandonaba el campo y se migraba hacia las ciudades para poder trabajar en las fábricas. Y en las fábricas se tenían jornadas arduas, pero a su vez también los obreros eran pagados y este dinero que nunca habían tenido en tanta abundancia como lo habían tenido en el campo, lo empezaban a gastar, pero había un punto donde no se conocía en qué gastar este dinero y empezaban los créditos, los productos más grandes, que ya no se podían cubrir con el salario que se le ingresaba a un obrero común y corriente, pero los almacenes daban la facilidad de dar un crédito directo desde el almacén de ventas. Podías comprar muebles, podrías comprar hojalatería, podrías comprar carrozas, animales, entre otras, a través de un crédito que te ofrecía directamente los almacenes en los entes comerciales. Estas cuentas de crédito directo se vieron sobre todo en los países donde la revolución industrial cambió el mundo para siempre, principalmente Europa y los Estados Unidos. Todavía no podías ir con un plastiquito a comprar en todas las tiendas, pero ya podías acudir a una tienda que te abran una cuenta ahí en este ente comercial y pagar a crédito tus compras. En 1920 ya aparece lo que se le considera las abuelas de las tarjetas de crédito, las charga plates o las placas de cargos, unas placas metálicas que eran emitidas por una compañía bajo ciertos estándares y que eran determinados con el nombre, la dirección y algunas otras características de la persona que estaba a su nombre para que pueda obtener crédito.
¿Cuál era el fin de la Charga Plate? Era alimentar justo este ente comercial que estaba dando muchos créditos directos en sus locales y era muy difícil llevar el registro adecuado de todos y cada uno de los clientes que les debían. Y es que en Estados Unidos hasta el día de hoy no encontramos nosotros una forma de identificación general para todos los estados de la Unión. En este caso, lo más cercano hoy en día es la licencia de conducir, pero en 1920 ni siquiera existía el nivel de automóviles que existen hoy. Entonces, ¿cómo tú identificabas a una persona que quizá venía de otro estado a comprar en tu local? Era a través de una Charga Plate. De esta forma tú podías transportar tu Charga Plate, que era emitida por una compañía, llegabas a un local, solicitabas un crédito, tomaban tu Charga Plate, le untaban un poco de tinta y a través de un libro contable se colocaban. Algunos comercios retenían la Charga Plate hasta que tú saldes la deuda completa y en otros dependía muchísimo cómo sean los pagos, pero ya tenemos aquí a las abuelas de la tarjeta de crédito. En 1950, incluso después de la Segunda Guerra, en el ámbito del boom comercial de los Estados Unidos y cuando realmente Estados Unidos se transformó en una de las potencias que dominan el mundo, estas tarjetas de crédito aparecen, las Diners Club. Seguramente conoces esta tarjeta de crédito por los comerciales, por lo elitista que se vende, por lo exclusiva que se vende, sobre todo, por ejemplo, en países como Ecuador y Perú, que realmente es una muy buena tarjeta, pero tiene ciertas limitantes. Esta tarjeta fue la primera tarjeta de crédito multipropósito. La leyenda dice, la historia dice que el director de Diners Club, en este caso, el creador de Diners Club, estaba en una cena de negocios con un representante de otra institución financiera muy importante y en el momento de pagar la cuenta se le había olvidado el dinero. Él argumentaba que era porque los billetes ocupaban demasiado espacio y en su ajetreado día llevar la cartera donde tenía disponible su dinero pues era muchísimo problema y se le había quedado en la oficina porque tenía que estar en movimiento constante. Esta persona, esta vergüenza que le hizo pasar con este cliente, le hizo reflexionar de una forma de tener mayor acceso a pagar sin la necesidad de efectivo. Y es así que piensa y elabora este producto conocido como la tarjeta Diners Club. En un inicio, y de hecho como su nombre lo dice, es el club de comensales, el club de personas que van a cenar. Era destinada únicamente a restaurantes, a que los socios grandes de los diferentes bancos y compañías pudiesen acudir a restaurantes sin la molesta necesidad de transportar dinero en efectivo. Sin embargo, después de ver el potencial, se transformó ya en una tarjeta de crédito multipropósito que podías utilizar en diferentes entidades comerciales que tenían convenio con los creadores de Diners Club. Pero había un problema, que era una tarjeta que estaba destinada solo a personajes de alta ganancia, de alta importancia. Todavía no se masificaba y no tenían intención de hacerlo, por lo menos hasta ese momento. En 1958 aparece la tarjeta que revolucionaría el mundo de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos hasta ese momento. Y probablemente tú tienes una en tu billetera, tienes una de débito o una de crédito. Sí, dice Bank Americard como se lanzó y es que era del Bank of America. Hoy en día ya no se llama así. ¿Sabes cuál es el nombre? El nombre es Visa. Y se emitió como la Visa de débito. Se trataba de una tarjeta que asociaban a la cuenta bancaria para que las personas del común que no podían acceder a esta tarjeta tan elitista pudiesen también tener acceso a sus fondos y practicar esta cultura de gastar solamente con las tarjetas. Visa se transforma en uno de los promotores del mercado mundial de las tarjetas de crédito masivo, porque ya no solo se enfoca en ese segmento de altos ejecutivos, sino que ahora lo reparte a todos los clientes posibles del banco. Había, por supuesto, ciertas limitantes todavía, pero ya estábamos avanzando a una masificación de las tarjetas de crédito. Pero se quedó en débito y evolucionó paulatinamente a opciones de crédito. Sin embargo, estuvieron en riesgo de desaparecer hasta que el ATM, el RTM, el cajero automático, propició el origen y la masificación de las tarjetas, porque hasta este momento las tarjetas solamente servían para realizar ciertos cobros, la emisión de estados de cuenta era lenta, la impresión, la certificación, eran ciertos inconvenientes que existían, pero el ATM
el cajero automático propició el origen de las tarjetas tanto de débito como de crédito. Esto porque primero los cajeros antiguos dependían de papeles y si bien las máquinas eran complicadas, todo era analógico y tenían que introducirse manualmente. Cuando apareció el cajero automático, esta situación se revirtió ya que facilitaba muchísimo todo lo que tú puedes transaccionar. En este caso, el cajero automático aprovechaba algunas de las características de las computadoras que se habían lanzado y en 1967 se puede observar el primero en funcionamiento, el de Barclay Cash. Pero tú puedes observar que todavía no se utilizaban las tarjetas, sino que se tenía, como en la imagen que puedes observar, un pequeño cheque, similar a un cheque, que tenía ciertas perforaciones que aprovechaban los códigos de programación que antes se hacían en papel perforado. Entonces, de esta forma tú ingresabas este cheque y podías retirar cierta cantidad de dinero que estaba detallada en el cheque. Unos 3 años después, Visa optimizó la banda magnética. Esta innovación para ese momento, hoy quizá la vemos como algo ya obsoleto, pero en ese momento fue una innovación importantísima porque permitió que a través de un lector de banda magnética incrustado en el cajero automático, más los modernos equipos de programación, se pudiese transaccionar todo desde esta maquinita, desde el ATM. Pero no solamente fue con el ATM, porque este mismo lector le podías colocar al dispositivo POS y a través de la señal telefónica al dispositivo de cobro enviabas inmediatamente o en el menor tiempo posible los gastos, los pagos y los cobros que se debían hacer. Esto revolucionó el mundo porque en pequeños instantes ya podías conocer o máximo al siguiente día cuánto habías gastado, cuando previamente solo podías conocerlo en el momento de la emisión del estado de cuenta, que podía tardarse hasta unos 60 días.